Hola, soy Juan David Correa y esta es otra conversación pendiente. Hace unas semanas en Twitter intercambiamos algunos mensajes con el escritor Juan Carlos Botero. Como muchas de esas conversaciones que ocurren en una red social, en donde hay emociones y en donde hay tensiones, se quedan como conversaciones pendientes o como conversaciones que nunca se dan. En ese momento se me ocurrió decirle, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no nos sentamos a conversar sobre las ideas que él tiene, de lo que está pasando hoy en Colombia, de lo que ha ocurrido con el gobierno de Gustavo Petro y de lo que él siente de este momento? Creo que es importante entender en Colombia que conversar no es solamente sentarse a simpatizar o a ser antagonistas, sino a poder compartir, debatir, no tener la razón muchas veces, sino llenarse de razones, como lo hemos dicho en este formato. A Juan Carlos Botero le agradezco por estar aquí, por su paso por Bogotá en esta Feria Internacional del Libro de Bogotá, dedicarle una hora a esta conversación que celebro que la tengamos porque estaba pendiente. Estaba pendiente sin duda, Juan David. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá. Desde que tuvimos ese intercambio también yo tenía la curiosidad y el deseo de prolongar la conversación, ahondar en detalles. Lo que dices es muy cierto. La verdad es que el mismo formato de las redes sociales no permite un diálogo en profundidad y muchos temas quedan debatidos a nivel muy superficial. Y eso no creo que sea del todo conveniente para lo que es el diálogo ciudadano, de manera que estoy muy complacido de estar acá y muy agradecido por la invitación. No, gracias a ti de nuevo. Bueno, en ese momento en que intercambiamos algunos mensajes, tú hacías y has hecho durante el último año, probablemente al principio no era tan evidente, digamos, le diste un compás de espera al gobierno y de un año para acá empezaste ya a hacer unas críticas consistentes, recurrentes. Y yo te decía que ojalá no solo viéramos el vaso medio vacío, sino el vaso medio lleno de lo que ha ocurrido. Yo quiero empezar un poco por esa reflexión que tú haces de lo que le ha pasado a Colombia en estos 2 años y medio. No tanto del lugar de Gustavo Petro, no tanto de sus formas, ya llegaremos allá si te parece y si quieres que hablemos de eso, sino un poco de qué crees tú que es lo que le ha pasado a Colombia en estos 2 años y medio y qué sientes tú como cambios positivos, qué sientes tú que realmente te resulta insoportable. Así que aquí abramos el debate y el río un poco de tu reflexión. Como te digo, se trata de pensar en voz alta y no de tener respuestas definitivas para lo que vamos a conversar juntos. Así es. Pues es una muy buena pregunta para comenzar. Mira, te cuento, cuando comenzó, poco antes de comenzar el gobierno de Gustavo Petro, yo escribí una columna diciendo que yo entendía perfectamente el voto por Petro. La verdad es que el resultado del gobierno Duque para mí fue desastroso. No lo puedo calificar de otra manera. Me parece que el resultado fue nefasto. Me parece que hubo un manejo en muchos temas muy equivocado. Y los números eran absolutamente contundentes. Después de no solo de 4 años, sino de más de 20, donde había gobiernos de derecha o centro derecha, no puede ser que el resultado final era que el 42% de la población vivía en la pobreza. Una tercera parte de la población adicional estaba en una situación de vulnerabilidad. Como ya sabemos, en Colombia esa situación de vulnerabilidad es dramática porque basta la pérdida del empleo o una enfermedad para caer en la pobreza y no salir de ella prácticamente jamás. Lo cual significaba que el balance final del gobierno de Iván Duque era que casi las 3/4 partes de la población, casi el 75% de la población, estaba pasando hambre, estaba en un grado de padeciendo una pobreza y una miseria inaceptable, pero ante todo una desigualdad verdaderamente aberrante. Y en ese sentido era naturalmente lógico el deseo de un cambio. Me pareció muy acertado de parte de la campaña de Gustavo Petro enfatizar el cambio
Y fíjate que es algo muy raro porque en Colombia he visto que hay una gran tendencia a maltratar nuestra democracia y respetarla, burlarnos de ella, menospreciarla. Pero me pareció que al contrario, creo que esa elección reflejó varios atributos extraordinarios. El hecho que un proceso constitucional en el año 91 permitía que un exguerrillero fuera elegido presidente de la República sin disparar un solo tiro. Me parece que ese proceso de pacificación que ocurrió durante el gobierno de Virgilio Barco, que fue tan astutamente y tan sabiamente liderado por Rafael Pardo, producía unos resultados que eran innegables y reflejaban una madurez política que yo creo que muy pocos países en el continente podían ufanarse de algo comparable. Entonces me pareció que era natural que eso ocurriera. Yo desde ese momento tenía diferencias de opinión con las propuestas del presidente Petro, pero me pareció que era entendible lo que estaba pasando, perfectamente entendible y además inevitable, y más cuando tomas en cuenta lo que fueron las protestas sociales y todo el movimiento de la primera línea, toda esa situación tan compleja. Entonces había una gran ansiedad, un gran deseo de cambio, y bueno, creo que llevamos ya más de 2 años donde estamos viendo si esos cambios se producen, ¿no? ¿Cuáles eran esas? Porque anuncias es que tenías ya objeciones de entrada, ¿no? Digo, te parecía interesante y admitías, digamos, que había la necesidad y que era una prueba de que se estaba activando democráticamente algo en Colombia inédito, que es muy importante, coincidimos. ¿Cuáles eran esas objeciones que tenías con el proyecto entonces para después abordar lo que has visto en este tiempo? Me preocupaba algunos aspectos en la retórica del presidente, en ese tiempo candidato. Me preocupaba algunas propuestas que no me parecían realistas. Algunas de las propuestas me parecían que rozaban y bordeaban el populismo. Yo siempre he dicho que en América Latina, cuando las élites fracasan, surge el populismo. Y claramente en Colombia las élites habían fracasado. Y me preocupaba, sospechaba que algunas propuestas del presidente o del candidato en ese momento tenían resonancias que me parecían un poco demagógicas, un poco populistas. Y esperamos a ver qué pasa. Pues nos podemos llevar todos una muy grata sorpresa. Yo creo que el presidente, y lo dije hace poco en una columna, creo que él siempre ha tenido el corazón en el lugar correcto con respecto a las problemáticas del país. Creo que así las soluciones no han sido las ideales, en mi opinión. Las propuestas eran necesarias. Creo que era evidente que hay que hacer una reforma a la salud, evidente una reforma pensional, una reforma laboral, reforma de la justicia. En todos los temas hay que hacer grandes reformas. Pero a la vez, algo que no se mencionaba, y creo que es muy importante, era combatir una polarización que estoy viendo desde hace mucho tiempo, que se ha agudizado, que se ha intensificado y que ha creado una división en el país verdaderamente alarmante. Y creo que gran parte de lo que decía el candidato, yo ya después elegido presidente, no estaba contribuyendo a reducir, a distensionar esos ánimos, sino al contrario, estaba contribuyendo a agudizarlos. Y eso, en mi opinión, desafortunadamente, creo que es algo que se ha mantenido. Creo que es algo muy inconveniente. Creo que estamos jugando con candela. Percibo con gran preocupación ese tema, Juan David, porque, en mi opinión, es muy peligroso. Y yo que vivo en Estados Unidos,
lo he visto allá también de una manera muy, muy cercana. Es muy peligroso cuando la polarización se toma una sociedad, porque la gente deja de verse como miembros unidos navegando en el mismo barco, en una misma dirección, pero con posiciones diferentes. Tampoco se ven como rivales, tampoco se ven como personas que siempre te piensan diferentes. Empiezan muy rápidamente a verse como enemigos. Y en un país como Colombia, con la violencia que hemos sufrido, tan terrible que no hemos parado de sufrir, esa percepción me parece muy preocupante porque, como hemos visto en la historia, cuando tú ves al otro como un enemigo, lo único que puedes aspirar a hacer es derrotarlo o eliminarlo. Pero ¿qué haces cuando la mitad del país con el cual estás obligado a convivir es visto como enemigo? Eso me parece aterrador, porque no puedes eliminarlos, solo puedes desembocar en una crisis del sistema que puede llevar a la parálisis o una guerra civil. Y eso me parece verdaderamente preocupante. Pero en gracia de discusión, recuperando las cifras que dabas al comienzo de la composición social de Colombia, que admitimos que alrededor del 70% de la población, digamos, es población en una condición de vulnerabilidad, de pobreza, de escasez, digamos, lo constaté yo yendo a muchos municipios en Colombia, no tienen agua, no tienen acueductos, o sea, es una cosa. Santa Marta hoy no tiene acueductos, una ciudad enorme, una ciudad turística, Quibdó, y así sucesivamente. En gracia de discusión, ¿no ves que esa polarización es una polarización algo, qué sé yo, no es equivalente, no es la mitad con algo y la otra mitad defendiendo otra idea? Hay como un desbalance muy evidente y obvio, que yo siento que el tema de la polarización afecta sobre todo a una élite, en la cual por supuesto yo también he crecido, mal que bien, en sectores de privilegio urbanos, con acceso a medios de comunicación, con educación, que ha viajado, que... ¿No ves que ese discurso un poco de la polarización se acentúa sobre todo en estas clases privilegiadas? Como que no hay una suerte de autocrítica, que es lo que tú empezaste haciendo, como pues aquí sí se necesitaba algo porque esto estaba realmente complicado. Así es. ¿Qué piensas un poco de ese desbalance cuando leemos el país como si fueran dos mitades? Pues mira, no creo que es una situación nueva, creo que es una situación que viene de décadas atrás. Para mí lo más notorio de esa situación macro, para decirlo de alguna manera, de la problemática en Colombia es percibir el contraste entre la grandeza de nuestros problemas y la pequeñez de nuestros dirigentes. Creo que muy pocos dirigentes de los últimos 40 años de Colombia se salvan. Para mí lo que tú señalas es algo que yo he criticado desde hace mucho tiempo, porque me parece realmente inadmisible. No puede ser que La Guajira no tenga agua. Es una cosa muy sencilla como eso. No puede ser que un país como Colombia haya hambre. O sea, entiendo eso en varios países africanos, donde la tierra simplemente no da, donde la gente tiene que con las uñas rasguear la tierra a ver si logra sembrar o producir algo. Pero Colombia, un país con esta diversidad, con esta riqueza de territorio, con esta grandeza de territorio. Se nos olvida que Colombia es un país que tiene un territorio del tamaño de Francia y España puestos juntos, donde tú no puedes botar una piedra sin que caiga en un lugar donde crezca algo, donde hay una fertilidad y donde hay un pueblo colombiano que es un pueblo verdaderamente trabajador. Entonces el hambre es resultado simplemente de políticas fallidas, de dirigentes miopes que no han tenido la grandeza de adelantar las reformas. Por eso aplaudí con tanto entusiasmo y viví muy de cerca todo el tema del año 91, porque creo que se logró en ese momento una revolución pacífica. Lo que muchos otros países han tenido que hacer violentamente para lograr cambios sociales y democráticos importantes, ahí se logró pacíficamente.
Creo que es muy fácil menospreciar eso, creo que muy poca gente hoy día lo está resaltando, pero yo creo que fue una prueba de César Gaviria en ese momento como presidente, un papel de estadista que es, en mi opinión, asombroso visto en retrospectiva, porque logró poner a todos los grupos participantes en ese momento del país, en la actividad política, social, cultural y demás, a firmar un mismo documento. Enemigos a muerte, secuestrados, exsecuestrados, exsecuestradores, liberales y conservadores, rivales, todos pues, se pusieron de acuerdo en producir un testamento unido para pasar de una democracia muy pobremente representativa a una democracia más participativa. Porque todos sabemos cuál es la realidad colombiana en ese momento. Había unos intereses mejor representados que otros. Hay unos departamentos con sus intereses mejor representados que otros que se manifestaban en el Congreso de la República. Y todo eso contribuía a la desigualdad y a la injusticia social que en Colombia ha sido aberrante. Eso es innegable y creo que se logró algo muy importante ahí. Entonces, para responder a tu pregunta, creo que esa situación social que vimos explotar en el gobierno de Iván Duque era predecible, eso tenía que pasar. Y eso agregado pues al manejo tan torpe del presidente en ese momento de hacer unas reformas con Carrasquilla, ministro en ese momento de Hacienda, tan inconvenientes, tan inoportunas. El manejo del estallido fue terrible, pero bueno, eso es otro tema, pero estoy de acuerdo contigo, eso venía mucho tiempo atrás. Y esa sociedad, porque además yo creo que tú también tienes una historia personal, una historia que te afectó la política no pasó por tu lado y tú estás, Sí. Encarnas también un dolor, ¿cierto? Un dolor Total. que es que tuviste que irte, tu hermano Sí. se implicó en la campaña de Ernesto Samper y ocurrió, digamos, el tema de la entrada de los dineros del narcotráfico, que por demás está decir, es el dinero que ha estado en todas las campañas porque es parte de la economía colombiana y es otro tema que seguimos soslayando, como si hubiera posibilidad de que aquí hubiera una pared y allá está el dinero del narcotráfico y aquí hay un dinero bueno. No hemos logrado desentrañar, me parece, esos canales y vasos comunicantes evidentes. En ese sentido, tú dices que hay como una visión muy clara de un hombre como César Gaviria, pero al lado de esa visión, por supuesto, uno dice, ¿por qué esos hombres, que en gracia de discusión no coincido con esa visión sobre él, pero en gracia de discusión, digamos que fue oportuno en su momento, ¿por qué crees que todos estos dirigentes terminan siendo cooptados? Acaba de salir un informe en la revista Casa Macondo sobre el gran socio y patrocinador de César Gaviria, que tiene que ver con el negocios de narcotráfico en Pereira, en el eje cafetero. ¿Por qué crees que en el fondo es como insoslayable que caigamos una y otra vez en esos abismos de la ambición, de la codicia, y no pensemos con esa grandeza en este país que nos necesita, que necesita Total. realmente de nuestra fuerza? Total. Pues mira, ahí mencionas un tema de paso que no quiero dejar pasar por alto porque no quiero decir que en el caso del tema de Ernesto Samper y el ingreso de los dineros del narcotráfico, no quiero exculpar y simplemente decir que eso nos pasa siempre y por lo tanto se relativiza la gravedad de lo sucedido. No, ahí ocurrieron cosas verdaderamente dramáticas, muy graves. Yo siempre dije que la gran injusticia en ese momento no hubiera sido que mi hermano hubiera terminado en la cárcel, sino que hubieran terminado también todos los demás. Él fue condenado por enriquecimiento ilícito a favor de terceros, y los terceros siendo la campaña y el presidente, y ellos quedaron intactos. Bueno, a tal punto que su segundo, que era Horacio Serpa, fue el candidato presidencial, casi gana las elecciones. Mi hermano se puede reconocer que cometió muchísimos errores, y no solo fueron errores, fueron delitos que merecían la privación de la libertad. Es el primero en reconocerlo. Entonces no quiero simplemente que se piense
que mi posición es relativizar la situación. Tienes razón en el sentido en lo que dices, que esto me costó a mí de una manera fue muy doloroso para la familia. A nivel profesional para mí fue devastador. Me tuve que ir del país, pero no por el tema de la campaña de Samper. Me tuve que ir por las amenazas de narcotráfico, especialmente porque estuve en esos años, yo era columnista del periódico El Tiempo, y duré mucho tiempo defendiendo la extradición en el momento de la guerra dura del narcotráfico, con los carteles, especialmente para el cartel de Medellín con Pablo Escobar, y las amenazas fueron terribles hasta que ya en el gobierno Samper hice una propuesta que se llamó la extradición estratégica, que propuse en la portada de la revista Semana, y escribí varios artículos al respecto defendiendo esa propuesta, y que desafortunadamente no se implementó. Y las amenazas me llegaron a ir en el país. A mí me ha tocado antes salir, y salía y volvía, pero ya en ese momento la situación se volvió insostenible, no tocó irme del todo. Curiosamente, esa propuesta de la extradición estratégica fue la que hace, creo que un año, el presidente Gustavo Petro desempolvó y propuso como política de Estado. Y la propuso delante del presidente de España. Hubiera sido bonito que me hubieran reconocido algún crédito por la propuesta, porque me tocó sudar sangre por esa propuesta. Fueron amenazas terribles, porque la idea no era simplemente introducir una propuesta que eliminara un cartel u otro, sino volviera inviable el narcotráfico en Colombia. Y siempre he lamentado que eso nunca se puso en práctica, y por eso me gustó tanto cuando el presidente la propuso, inclusive textualmente, idéntico. Pero se me fue la mano en la respuesta, y creo que se me perdió el origen de la pregunta. Pero no importa, como es una conversación, digamos, no es tanto el asunto, sino que nos sirve para activar cosas. Tú dices, yo no voy a relativizar eso, entonces al no relativizarlo me sirve también, me abre también la posibilidad o la imaginación para pensar contigo, y es... Este programa ha insistido mucho en el tema de la clase social en Colombia, porque mi sensación es que gran parte del problema en Colombia es el clasismo tan aberrante que nos habita. Tú has vivido en otras sociedades y, pues digo, tiene unos niveles muy complejos. Tú mismo, y ahí vuelvo a ti, también tuviste un castigo de clase dentro de tu propia clase. Digamos. Tu propia clase te expulsó porque no es relativizar, pero lo que yo me pregunto es si muchas personas de esa clase, en Gracia y Discusión, han convivido en el poder y han tenido acceso al poder. ¿Por qué pensar que solo hay un culpable? Porque hay que pensar que solo unas personas son de una manera y no hay una especie de pacto, y en el que tú terminas pues expulsado, por decirlo menos. Pero, a ver, yo no creo que haya un solo culpable. Creo que hay... Un chivo expiatorio para hablar de ti o de... bueno, sí, bueno, asumir las consecuencias de lo que pasó en la vida, como todos tenemos que hacerlo, pero yo creo que hay algo que pasó en Colombia que fue dramático. Ahorita estoy en la feria presentando un libro que se llama Las Ventanas y las Voces. Ahí tengo un cuento que se llama La Fiesta. La Fiesta es un relato que describe... Me acuerdo, eso salió en una antología. Sí, exactamente. Hace años de sí. Cuentos. Sí. Exactamente. Es una gran fiesta que toma lugar en medio de una enorme opulencia. Que toma lugar en una hacienda en las afueras de Bogotá. Y hay un niño muy pequeño, de 10 años, que su mirada totalmente inocente por ser un niño, va registrando todo lo que ocurre en la fiesta como si fuera una cámara filmadora. La riqueza, la gente, la elegancia, las prendas, la abundancia y la exquisitez de la comida, la cubertería, las copas de cristal y los vinos y las champañas que se sirven, las conversaciones que toman lugar. Y el niño va registrando todo eso. El trato con el servicio, las divisiones sociales que se perciben ahí, las relaciones sociales, el machismo. Hay una cantidad de elementos que el niño va, sin juzgar, va advirtiendo, registrando.
Hay un momento en la fiesta en que comienza como el espectáculo principal, que es algo que todos hemos vivido en Colombia, que es los fuegos artificiales, la pólvora. Y uno de los participantes en la fiesta lanza un volador que cae dentro donde está almacenada toda la pólvora y estalla la fiesta, estalla la gente, hay muertos, hay heridos y todo. Todos los relatos de ese libro están basados en experiencias personales. Yo viví eso en carne propia. Pero mucho tiempo después, cuando quería escribir sobre eso, yo siempre he pensado que uno tiene la obligación de escribir tratando de llenar lagunas, tocando temas que no se han tocado. Y yo veía que esa clase dirigente que yo viví tan de cerca carecía de una pluma como un Scott Fitzgerald en Estados Unidos, que logró captar perfectamente ese momento. Esas formas, el trato con el servicio, las costumbres, las divisiones sociales, la división de universos. Es que son universos diferentes, no mundos, universos diferentes. Pero ante todo, para mí, esa experiencia que convertí en ese cuento, lo que reflejaba fue el suicidio de esa clase dirigente. En mi opinión, esa clase dirigente que yo vi de niño, que tenía un monopolio del poder en Colombia, eran los dueños de la tierra, de las finanzas, de la cultura, de la banca, del comercio, de la industria. Esa gente se suicidó. El país se los llevó por delante. ¿Tú crees que eran o que siguen siendo? No, yo creo que eso se acabó. Y esa clase dirigente se acabó. Y se acabó por una razón muy elemental, porque una clase dirigente que no dirigió. Fue culpable de una miopía impresionante, una gente aferrada a sus privilegios que no querían cederlos, pensando de una manera muy mezquina y muy pequeña en preservar ese mundito en el cual estaban conviviendo. Y las fuerzas, la movilización social de Colombia, la socialización, todo el evento, lo que este país ha crecido en los últimos 40 años o más, acabó con eso, se atomizó. Todo lo que ellos tenían hoy día está... Y al dinamitarse y al explotar, ¿quién la reemplazó? Porque pues hasta diferentes grupos. Fíjate, por ejemplo, la política ya no la manejan esas personas. Hay un grado de lo que llaman clientelistas. O sea, eso se volvió un abanico mucho más grande. Lo cual no significa que las industrias se han desaparecido. Entonces, ante tu pregunta, la falta de grandeza, ¿cómo se explica? Mira, yo creo que es un problema verdaderamente dramático, pero es notorio y se nota en los resultados. Es que no puede ser, lo que hablábamos anteriormente, no puede ser que cosas tan elementales no existan en Colombia. El agua, la comida. Es que no puede ser que la vasta mayoría del país no coma 3 veces al día. Eso no puede ser. Un país como Colombia. No hablemos no puede ser que una ciudad como Bogotá no tenga un metro. Eso es increíble. No puede ser que la costa atlántica Colombia y la costa pacífica, que dan a 2 océanos de una riqueza increíble, son de los más pobres y miserables del país. ¿Y cómo te explicas tú eso? Pues, ¿cuál es la mentalidad que nos ha habitado desde hace tanto tiempo? ¿Por qué es imposible que imaginemos de alguna u otra manera actuar con más generosidad, pensar más en los otros, menos en nuestros propios privilegios y entender que si no hacemos crecer más solos y más explosiones como las de tu fiesta, sí, se van a seguir produciendo una y otra vez? Yo creo que es una falta de visión, una falta de grandeza aparte de los dirigentes, pero también creo que hay una concepción muy equivocada de temas fundamentales. Tú acabas de señalar uno, la generosidad. La generosidad en Colombia y hoy día en Estados Unidos se percibe como un derroche superfluo, como algo innecesario, como un lujo, como un acto para cobardes y débiles. Inclusive escribí hace poco una columna tocando ese tema. Si algo muestra lo contrario, la historia es lo contrario. Fíjate,
todos hemos vivido en nuestra época, hemos visto un continente como el europeo como un continente muy estable y por lo general pacífico. Pero su pasado fue una cosa muy diferente, fue una violencia terrible, de unas tensiones fronterizas y políticas de una complejidad tan grande que cualquier chispa pueda desatar cataclismos nacionales y mundiales. Una buena prueba de la Primera Guerra Mundial, que sucede por una suma inaudita de hechos menores que describo en la última novela mía, que se llama Los Hechos Casuales. Hay todo un capítulo dedicado a eso. Pero el hecho fue que cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, el gran error en el Tratado de Versalles fue no haber ejercido la generosidad. Las sanciones punitivas a Alemania fueron impagables y fueron tan brutales que eso llevó 21 años después a la Segunda Guerra Mundial. Ya para ese momento la lección de la Primera Guerra se había aprendido y la reacción especialmente de Estados Unidos fue al contrario, de una enorme generosidad. El Plan Marshall, la primera vez en la historia que eso sucede, que en vez del vencedor aplicarle la rodilla al nuca del vencido, exigiendo territorios, recursos, pagos de reconstrucción, el vencedor ofrecía reconstruir los países destruidos por la guerra. A tal punto que Estados Unidos soltó 2 bombas atómicas sobre Japón y 20 años después ya eran socios y aliados comerciales. Esa generosidad con el Plan Marshall demuestra que no solo es un deber moral y no solo es un bien ético y social fundamental, sino que tiene efectos prácticos, económicos, tangibles. Gracias a eso ¿generosidad o generosidad disfrazada de imperialismo? No, yo creo que sin duda, o sea, no podemos ser ingenuos y creer que no hay una dosis de eso, pero sí se pudo, un país como Estados Unidos pudo aplicar lo que llamaba, hablaba de soft power, no solo el poderío militar y económico de Estados Unidos, sino también humanitario, que es lo que ahorita Trump está destruyendo totalmente. Está acabando con los programas de asistencia social a nivel de África, están condenando a 20 millones de personas a morirse que dependen de esa ayuda. Entonces, claro, podemos de una manera decir que solamente es... Yo creo que hubo una gran dosis de generosidad y creo que esa reconstrucción y esa actitud permitió eliminar las tensiones que habían caracterizado el continente europeo durante siglos. La actitud de Estados Unidos con Italia, con Alemania fue impresionante. No creo que no será justo desconocerlo. Claro que hay intereses, pues que ahí está el punto. Entender que los conflictos se solucionan cuando hay un beneficio recíproco y mutuo para todos los países integrantes. Las relaciones comerciales fueron benéficas para todos. Y la gente entendió que no hay que ser enemigos para enriquecerse, ni rivales, ni tratar de conquistar al otro, sino simplemente intercambiando comercio. Y eso produce lazos mucho más estables y duraderos. Viniendo de un momento, digamos, de generosidad, de lo que estábamos hablando, o en todo caso, de un momento de reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entra en los años 80 al neoliberalismo, en el Reino Unido con Margaret Thatcher y en los Estados Unidos con Ronald Reagan. A Colombia llegará precisamente en medio de una paradoja que tú señalas. Es el momento en donde se alcanzan muchísimos derechos, se hace una nueva constitución mucho más diversa, amplia que la que teníamos, que era una constitución devocional, conservadora, parroquial, la del 86. Pero paradójicamente, te decía yo, es el momento donde también se instala el neoliberalismo en Colombia y me parece que explica muchas de las cosas que tenemos y que vivimos hoy. Es decir, esa virtud que le encuentras tú al expresidente Gaviria también encierra esa paradoja de haber creado la ley 100, entonces el problema de la salud, de un poco tener un discurso sobre lo público que me parece que es equivocado y es lo público no sirve, más mercado y menos Estado, y esto lo tienen que... Y ese es un poco el debate en el que estamos, y es el debate en el que también nace Gustavo Petro como político. En el año 93 se hace representante a la Cámara y de ahí en adelante va a tener una vida política. Me gustaría que me contaras qué piensas de esa paradoja, qué piensas de esa generación
que durante 25 años gobernó Colombia y que en el fondo instaló esa idea de que lo público no servía, de que lo público se lo robaban. Sí. Fíjate, yo creo que es importante entender estos temas como procesos que evolucionan, ¿no? Eso que señalas del gobierno Gaviria es absolutamente exacto, así fue. Fue el triunfo de una revolución pacífica donde se garantizaron muchos derechos que no existían, donde la democracia se volvió mucho más participativa, donde se instaló la tutela, que ha sido un instrumento fundamental. Pero al mismo tiempo triunfó el neoliberalismo, pero no solo, como dices, en Colombia, sino también en Estados Unidos y en Inglaterra y en muchos países. Los países se van corrigiendo. Yo creo que fue evidente que esa presencia neoliberal, con ese énfasis tan grande en la ganancia y no en la conciencia social, llevó a un exceso que produjo un coletazo. Y yo creo que esa actitud quedó totalmente desvirtuada por los hechos, porque claramente un país no puede crecer cuando desconoce las necesidades básicas de la mayor parte de la población, cuando la mayor parte de la población está sufriendo la inequidad y la injusticia y el hambre. Eso se ha ido corrigiendo. La prueba es el triunfo de una persona como Gustavo Petro. A mí muchas veces me preguntan si el capitalismo humano existe. Y yo creo que sí existe. La prueba es Europa. Europa es un continente donde hay una empresa privada pujante, innovadora, generando prosperidad, pero hay unas bases sociales muy grandes, muy equitativas, donde hay una salud pública que funciona de una manera realmente admirable, donde hay toda clase de ayudas para la gente. Allá se quedan mucho, por uno lo compara con lo que es América Latina, y es asombroso lo que ha logrado Europa en ese sentido. Me parece que son modelos a seguir. Es lo que llaman la socialdemocracia, que me parece mucho más justa y balanceada, donde entienden que puede haber una empresa privada y un comercio, una industria, que generan prosperidad, para unos impuestos equitativos, hay una justicia ahí, son muy elevados. Pagan muchos impuestos, ¿no? Pagan muchos impuestos, pero se ven los beneficios. O sea, ¿por qué acá no? ¿Qué es lo que pasó en nuestros empresarios? ¿Por qué triunfó la idea de que todo es mejor no tener nada público y todo debe ser privatizado y la salud tiene que ser privada? Pues yo creo que es una filosofía que he visto en muchos países. En Estados Unidos se ve claramente ese desprecio al Estado, el desprecio al gobierno, donde el Estado simplemente interfiere. Pero también hemos visto la otra cara de la moneda, los países que apostaron a un Estado excesivamente presente. Los regímenes totalitarios tenían eso, tanto el fascismo como el comunismo, y vimos el desastre que eso produjo a nivel económico y social, de las terribles injusticias y las violaciones a todos los derechos. Por cierto, ahorita estoy leyendo una novela de Julia Navarro que se llama El niño que perdió la guerra, donde describe perfectamente lo que fue esa época, y es brutal, te la recomiendo, es una maravilla. Pero el hecho es que hay un norte al cual nos podemos dirigir, nos tenemos que dirigir, que es ese ejemplo que ha logrado Europa, pero nos falta mucha lucidez y mucha visión, y bueno, estamos en esas, ¿no? Llegamos al tema entonces que nos reunió en Twitter, y es tus críticas a este gobierno. Y yo te contestaba que me parecía que a veces se personalizaba, y me parece que hay algo que tiene que ver con la clase, con un fastidio que hay sobre las formas de la persona de Gustavo Petro, que podemos hablar de ellas o no, de cada quien decide. Es el presidente y está sometido, por supuesto, al escrutinio público. Cuando uno se mete a lo público, como Obvio. yo mismo, pues tiene que soportar, ¿no? No vinimos acá. Sin embargo, yo te decía en esas respuestas, 1,5 millones menos de pobres, la entrega de tierras no ha sido suficiente, pero hay un esfuerzo enorme.
entregar más de 400.000 hectáreas, tratar de cambiar las instituciones que, créeme, yo que estuve ahí, no es fácil, no es fácil no por el capricho de cambiarlas, sino para que se vuelvan más ejecutivas precisamente. Cuando uno comprende que la forma de ejecutar en el Estado y la manera de presentar los éxitos era trasladar casi la totalidad del presupuesto a fondos, para decir ya ejecutamos todo, y esos los fondos o las entidades o los ESALes o las que manejaran eran los que finalmente terminaban haciendo la ejecución, que es como funciona, por ejemplo, hoy la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional. Yo le tengo que trasladar a privados los fondos, que cobran además el 30% por manejarlos, y son ellos los que manejan la operación en su totalidad por una lógica de contratación pública que yo creo que hay que transformar. Cuando uno ve la emergencia de nuevos sujetos sociales, productos de la Constitución del 91, afros, indígenas, campesinos, reconocimientos de derechos, si quitamos por ahora, en este momento, la figura de problemática o no, según lo vea cada quien, del presidente, ¿por qué las críticas una y otra vez se dirigen a las formas y no al reconocimiento de todo eso que está ocurriendo? Uno le puede gustar o no, pero está ocurriendo, digamos, ¿no? Yo creo que ahí sucede algo que es muy importante anotar, y es que las formas trascienden. Es decir, mis críticas, por ejemplo, me parece, por ejemplo, que es innegable que ha habido avances importantes, la economía no se ha manejado mal, el dólar se ha mantenido a un nivel bastante aceptable, la inflación ha bajado, hay varias cosas importantes. Reconozco, por ejemplo, el tema de el esfuerzo con la repartición de tierras, que debe ser un tema de una enorme complejidad, pero se ha avanzado más de lo que se ha avanzado en cualquier gobierno anterior, sin la menor duda. Pero hay muchas cosas que sí me producen mucha incomodidad. Me preocupa muchísimo ya para entrar directamente en materia con respecto a lo que es esta administración. Me preocupa mucho, por ejemplo, que una persona como Armando Benedetti esté en el gobierno. Eso para mí es una raya que no se puede aceptar. Una persona, y además, inclusive sé que tú renunciaste al Ministerio de Cultura por ese motivo, y lo comparto totalmente. Una persona misógina, una persona maltratadora de la mujer. O sea, me parece que son cosas que delatan con frecuencia posiciones incoherentes del presidente. El presidente se presenta como un gran defensor en la lucha por el feminismo, en la lucha de género, pero tiene de ministro de Interior a una persona que es impresentable, que es inadmisible que esté en el gobierno, en cualquier capacidad. Eso para mí es absolutamente inaceptable. Me parece increíble que un tema tan importante como las relaciones internacionales de Colombia sean con frecuencia manejadas por el Twitter del presidente, y que cuando surge una crisis internacional de una enorme complejidad como la que está viendo Colombia ahorita, enfrentado a un déspota como es Donald Trump, un ignorante, totalmente cavernícola, que quiere estar destruyendo el país, acabando con las universidades, acabando con las instituciones de investigación científica, acabando con la economía. No me parece que haya sido responsable poner de canciller una persona que no tenga experiencia diplomática. No son las personas más preparadas ocupando muchos cargos del gobierno. Te voy a decir una cosa, Juan David. Yo pienso, hay muchas cosas que me preocupan. Me preocupa muchísimo que el resultado del gobierno final sea el regreso de una derecha violenta y reaccionaria. Me preocupa que el progresismo como alternativa quede maltratada y desprestigiada. Creo que lo que más necesitaba Colombia cuando fue elegido Gustavo Petro, y lo sigue necesitando, es una buena izquierda. Eso para una democracia es fundamental. Pero una buena izquierda significa una izquierda moderna, no atrapada en tesis que han sido rebatidas por la historia desde hace décadas. Estatizar la salud me parece un retroceso. Y estatizar la salud
acabando las EPS cuando no hay nada que la reemplaza, es un suicidio. Pero te insistiría, fíjate que hay un montón de paradojas. La crisis no se creó hoy, se creó desde los años 90 cuando se empezó a privatizar el sistema de salud. Insisto, yo ni más faltaba, no soy un experto en el tema. Lo que quiero decir es, ¿por qué con esta conciencia que tú tienes crítica de clase, de entender que los problemas del país necesitan de generosidad, de creer que nos merecemos un progresismo de una izquierda que sea capaz de entender el reto y la dimensión de lo que significa hacer política hoy en Colombia y pelear contra ciertos pactos patriarcales también, racistas, machistas, misóginos? ¿Por qué no rodear esa idea y seguir enfocándose en las formas sobre el presidente? Es decir, es como si todo comenzara y se agotara con él. Pero no hay otras posibilidades, no hay otra gente que ha hecho cosas, que está diciendo cosas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, toda la agenda ambiental del gobierno. Si tú ves, hoy Colombia es reconocida en el mundo entero por esa agenda ambiental. La COP que hizo el país, no como un evento, que también fue muy importante, sino lo que significó cambiar la manera de pensar esas COPs y la acción política sobre una crisis real, que es una crisis climática. Esto ya no es un cambio, es una crisis climática. Nos tiene en el discurso del mundo de otra manera. Entonces, yo a veces cuando leo a los intelectuales y a los escritores que son tan críticos con la persona y los hechos, digamos, personales evidentes de una cultura patriarcal que es la de este país, de una cultura política que está en crisis, por supuesto, una forma de hacer política que viene en crisis desde esas décadas anteriores, me pregunto, ¿no hay un poco más de generosidad para pensar que hay que abrazar a esos otros? ¿Por qué, por ejemplo, qué te parece a ti la manera en cómo se ha racializado, insultado, vejado y torturado casi a Francia Márquez? Llamándola de la peor manera, en vez de decir, oiga, es una oportunidad que una persona esté ahí, ayudémosla, acompañémosla. Yo escribí muchas veces en contra de ese trato, especialmente al puro comienzo en el gobierno. Era una cosa donde era de una falta de respeto, insultos cotidianos, y siempre me pareció eso repugnante. Pero mira, discrepo contigo en algunos puntos que me parecen importantes resaltar. Hay un columnista muy bueno del New York Times que se llama David Brooks, y él dice que Donald Trump es la respuesta incorrecta siempre a la pregunta correcta. Creo que algo pasa similar con Gustavo Petro, desafortunadamente. Creo que ante situaciones claramente ciertas, preguntas correctas, muchas veces la respuesta es la incorrecta. Por ejemplo, claramente el tema ambiental es una crisis de existencia mundial. Pero un país como Colombia, que depende de los hidrocarburos, prácticamente prohibir la explotación de gas, y estamos ahorita obligados a importar gas a 3 veces el precio, con un efecto contaminante tan grande que será menos contaminante utilizar carbón. Esa solución del presidente me parece equivocada. En el año 93, cuando se implementa la modalidad que asistió en Colombia desde ese entonces, esa unión pública y privada en el manejo de la salud, en el año 93 el 25% de la población tenía cobertura social de salud. En el año 22 era el 95%. Había mucho que mejorar, pero era, comparado con América Latina, algo realmente que funcionaba en gran parte y que además tenía un potencial de mejoría. Yo creo que ahí la reforma propuesta por el presidente no fue acertada. Hubiera podido mejorar ese porcentaje que faltaba, pues no acabando con las EPS sin nada que la respaldara, al punto que hoy día, por primera vez en la historia, el tema fundamental de la ciudadanía, como la muestran las encuestas, es la preocupación por la salud. Eso no ha pasado antes. Otros temas encabezaban las preocupaciones ciudadanas, pero no la salud, y se ven en las...
Otro tema que parece que fue... Pero ahí te interrumpo. Fíjate que digamos, el tema de la salud lo han puesto de esa manera, pero no se habla de las deudas y de los desfalcos en los Sin que se duda. convirtieron todas. Es decir, que ya no aguantaba más el sistema. Bueno, de acuerdo, pero había que reformarlo de una manera que lograra el objetivo, pero sin producir este resultado. Pero no se Igual, pudo, porque no se discutió ni siquiera. O sea, en el Congreso patinó sí. y patinó y No, es patinó que hasta yo no que... responsabilizo solamente a Gustavo Petro. No, de por el acuerdo. resultado. Digo, El Congreso no ha estado a la altura, la oposición claramente no ha estado a la altura. Creo que ha habido contrapesos que han funcionado, pero este es un resultado entre todos. Bueno o malo, es el resultado entre todos. Otro tema que me preocupa mucho, el tema de la paz total. O sea, creo que no fue realista de parte del presidente aspirar a eliminar la totalidad de las fuentes de conflicto de Colombia. Hubo un exceso, una apuesta. Siempre dije que era importante pensar de una manera visionaria y con grandeza en ese tema. Pero a mí me hubiera encantado, por ejemplo, que desde el comienzo hubiera un énfasis exclusivo en el tema del ELN, por ejemplo. Y sacar eso adelante. Eso hubiera sido mucho mejor que esa atomización del interés del gobierno en las diferentes fuentes de conflicto y que resultó simplemente en lo que hoy no se discute, que fue una multiplicación de todas las fuentes de los actores criminales. Creo que la legitimización que le hizo a las disidencias de las FARC fue una gran equivocación. Esas personas que se han salido del proceso de paz del gobierno de Juan Manuel Santos y que estaban dedicados a la extorsión y al narcotráfico y al crimen, al darles esa, inclusive lo dijo hace poco el presidente Santos, al darles esa legitimidad, les dio un estatus muy grande. Y lo que ha habido es esa generosidad, excesiva generosidad parte del presidente Petro, se tradujo en lo que estamos viendo ahorita, que ahorita el nuevo ministro de Defensa, que es un militar, que en mi opinión eso fue un retroceso, nombrar un militar, pero de hecho es que él está retomando y está aplicando garrote para compensar un poco, para retomar territorios. La ciudadanía está sufriendo un nivel de inseguridad tremenda. Entonces percibo muchas cosas que me preocupan, pero insisto en que un tema fundamental sí son las formas. Porque cuando el presidente en cada discurso se refiere a la gente que no lo apoya, que en el país puede ser la mitad del país, y los califica de asesinos, de corruptos, de mafiosos, de criminales, él es el presidente de todo el país, no es solo la gente que votó por él. Y necesitamos aplicar una política de reconciliación urgentemente. Yo hace mucho tiempo vengo diciendo que en un país tan polarizado como es Colombia, con unas redes sociales tan tóxicas, tan llenas de veneno, donde lo que hablamos al puro comienzo, donde la gente se ve al otro como un enemigo, la actitud más urgente en ese momento, la más revolucionaria, la más perentoria, es la decencia. Para para restarle intensidad a las pasiones, porque nos estamos llevando a una situación de verdad choque violento. Creo que el discurso de ayer del presidente, donde dicen que las personas que no están de acuerdo con las reformas son esclavistas, yo estoy de acuerdo. O sea, es que es una cosa muy extraña, porque el presidente siempre dice que no lo dejan gobernar, que 200 años de gobierno se eliminan en 4, que los otros son culpables de la falta de resultados. Pero han pasado reformas, la tributaria, la pensional, fueron muy importantes. Yo creo que el Congreso en algunas cosas ha fallado terriblemente por falta de visión. En otras cosas ha estado en desacuerdo y son entidades independientes. Pues no creo que ayuda para nada que el presidente de la República califique a la mitad del país de asesinos. O sea, creo que eso hace un daño. Pero yo lo relativizaría, porque, porque vuelvo, insisto, a una idea que te expresé antes, y es ¿por qué seguimos repitiendo que es la mitad del país? Porque es que la mitad del país no es la que tiene el dominio de la información, del discurso público.
Yo no sé cómo medirlo, no tengo una estadística, no sé. Hoy la proporción, digamos, de gente que lo apoya creció, entonces hoy está en el 37%, Sí. y la desfavorabilidad está en el 20 y pico, y entonces hay un 30 que no está ni en un lado ni en otro, pero eso sabemos que son, digamos, percepciones, y no es el conjunto de ese país que por demás, pues no está contado ahí porque ha sido desatendido. Entonces, ¿no es un poco fuerte seguir insistiendo en equiparar que hay dos mitades? Porque es que me parece que no hay dos mitades. Hay un grupo, digamos, en la discusión en el que yo he estado, ni más faltaba, urbano, élite, que hemos tenido privilegios, que seguimos sin pensar que no somos la mitad. Nos creemos la mitad, pero no lo somos. Eso es un poco angustiante, ¿no te parece? Pues más o menos, porque creo que sí hay un porcentaje muy grande de la población. Cuando dices que esa parte es una élite, ya queda calificada de una manera en que su posición en gran parte carece de validez. Y yo no creo que esa parte esté compuesta por una élite. Pero no lo somos, no somos una élite. Bueno, existe una élite, sin la menor duda, pero creo que la gente que no está contenta con y se manifiesta en las encuestas, la gente que no está contenta con la decisión del presidente no es solo una élite, sin duda. Esa élite está incorporada ahí, sin la menor duda, es indiscutible. Pero también hay una gran porcentaje del país que no es élite, que está compuesta por profesores, obreros, personas que no están de acuerdo con muchas de las cosas que están ocurriendo. Y mira, es que es lo que hablábamos, lo que decíamos anteriormente, el país necesita una buena izquierda. Una izquierda verdaderamente demócrata, no que apoya dictaduras vecinas. Eso parece un grave error. O sea, son cosas... Pero no lo ha apoyado tampoco, porque bueno, sí, dijo que no, que no lo han ni reconocido. No, eso sí. O sea, pero la verdad sí. es esa, o sea, yo no lo he visto a él en Venezuela. O sea, pero eso obviamente son silencios que son muy significativos. De acuerdo, pero es como... No hay una ¿Qué es más prudente? Mira el contraste cerrar una frontera o decir, oiga, un momento, porque yo no me puedo meter en el polvorín teniendo este polvorín adentro? Más o menos. Digo yo, porque si importan las formas, sería importante reconocer también otras formas. Pero fíjate que me llamó la atención Boric, obviamente, que tuvo una posición mucho más radical en contra de Maduro. Y fue categórico en su condena. Está lejos, entonces es más fácil. Pero fíjate lo siguiente, cuando yo escribí sobre ese tema, recibí rayos de centellas de la gente diciendo que lo que acabas de decir, eso está lejos, compartimos una frontera, tenemos que tener consideraciones, obviamente. Yo decía, es que es una cuestión de dignidad y de principios, uno no puede validar y no condenar una dictadura. Entonces me decían, no, es que hay unas consideraciones prácticas, económicas, comerciales, compartimos una frontera. Muy cierto. Pero cuando ocurrió la crisis con el gobierno de Trump, y ese intercambio comercial 70 veces más grande que tenemos con Venezuela, y yo decía, esto está incorrecto, porque tenemos relaciones comerciales fundamentales con Estados Unidos, no se puede antagonizar al coloso norte, porque desafortunadamente en gran parte dependemos de ese comercio. Me cayeron otras rayos y entidades diciendo, no, es que ahí lo que importa no son las consideraciones económicas, sino los principios de la dignidad. Entonces, hay una enorme contradicción ahí. En una ocasión, la crítica no es válida porque prevalecen los temas económicos y comerciales. En otras, la crítica tampoco es válida porque prevalecen los temas Pero porque creo que como tú lo sabes, porque eres alguien que ha leído historia y se ha formado, digamos, no solamente en literatura, sino en política y en lectura sobre el mundo, pues los contextos son radicalmente distintos. Una cosa es Estados Unidos y otra Venezuela. Yo entiendo, digamos, todas las contradicciones y lo que quisiera terminar un poco con una pregunta que yo mismo me he hecho, y es ¿por qué en Gracia Discusión en esos grupos, no los llamemos de periodistas o medios, porque pues harán su trabajo y tendrán que contestar al poder, para eso están? A veces me parece que lo hacen buscando en personalismos y en comportamientos y
y en encontrar contratos de familiares y no en lo grueso, pero bueno, eso será materia de otro programa, pero digamos en la gente intelectual como tú que escribe, porque no ha habido una pausa, un poquito de generosidad de entender este momento con menos rabia. No sé si me explico. No sé si eres tú el principal, no lo veo así. Tú no escribes, digamos, has escrito columnas muy críticas, duras, que era una de ellas, yo te la contestaba, pero si queremos una buena izquierda, si queremos un país que tenga unas ideas un poco más abiertas, progresistas, ¿no le ha faltado un poco de paciencia y de tranquilidad a esos sectores? ¿Cuál sería la autocrítica que nos tenemos que empezar a hacer como sociedad que de una u otra manera ha crecido con privilegios en este país? Te hago una pregunta, Juan David. ¿Tú crees que si el primer gobierno de izquierda en Colombia hubiera sido liderado por Carlos Gaviria o por Navarro Wolf después de su gestión tan importante y tan exitosa en Nariño, ¿no crees que el resultado ahorita estaremos en una situación distinta? Pero, no, te lo contesto afirmativamente porque son personas muy distintas, que tienen historias absoluta y radicalmente distintas. Yo te devuelvo la pregunta, ¿por qué el presidente de la República fue Gustavo Petro y no ellos? ¿Se me explico? ¿Qué es lo que la sociedad vio en Gustavo Petro que no vio en ellos? No, yo creo que ahí era clarísimo porque fue un parlamentario extraordinario, con unos debates que fueron absolutamente fundamentales. Pero fíjate que en ese sentido Petro tiene algo muy parecido con Trump, y es que en la oposición tenían todas las soluciones, pero en el gobierno tienen todas las excusas. Y me parece que eso no puede ser el papel de una izquierda responsable. Tiene que ser más autocrítica. Me impresiona la falta de autocrítica de este gobierno. Me impresiona. Siempre culpable es otro. ¿De este gobierno o del presidente? Porque yo creo que muchos de nosotros que hemos participado en el gobierno hemos sido críticos con que ha faltado cosas, que digamos la manera de organizar políticamente, como tú lo señalaste hace un momento. Pero Juan David, tú te saliste del gobierno por algo inadmisible. Para mí, te voy a confesar una cosa. Yo no puedo creer que fuiste de los pocos que se salió. No, nos salimos 9. Bueno, este 16 es muchos. Entonces, una izquierda que está diciendo cosas, que dijo, sí, no. De acuerdo, no. Total. Yo no estoy diciendo que no ha habido de esas personas una actitud autocrítica, pero no debe haber quedado ninguno. No debe haber quedado ninguno. Bueno, eso es discutible en la medida en que quiénes quedaron, por qué se quedaron, son cosas distintas. Lo que pasa es que esos 9 ya habíamos dicho cosas antes. Sí. Pues miren, no, estos pactos así no. Pero muchos dijeron que eran aceptables y terminaron otra vez sentados al lado del gobierno. No, pero fíjate que ninguno, de los 9 ninguno. Ni Gloria Inés, ni Susana, ni Andrés, ni Juan David, ni Francia, pues es la vicepresidenta, no se puede ir, no puede renunciar. Lo que yo celebro es que podamos hablar, no estamos, ni más faltaba de acuerdo, pero sí creo que hay que recuperar en Colombia estos espacios de conversación para ir quizás acercándonos a que no estemos de acuerdo, a que podamos... Una pregunta, Juan David, ¿no te parece que en aras de lograr ese objetivo no es conveniente de parte del presidente descalificar a una parte importante del país, acudir a símbolos como hizo ayer con la bandera de la guerra o muerte, desenvainando el sable de Bolívar? Él ha invitado a que se hagan marchas en su contra más de una vez, pero cuando se hacen marchas en su contra las califica de mafiosos, de corruptos, de nazis, ha llamado a la prensa nazis. O sea, a mí me parece que un jefe de Estado no puede caer en eso, no puede tener ese tipo de retórica. Pero tú conoces algún momento, podrías comparar, y ahí tú tienes cosas que decir, porque otra vez te tocó personalmente algún momento, yo creo que solo el de Samper y en donde la prensa se haya ensañado tanto. Claro que sí. Con el jefe de Estado, la vida privada del presidente. ¿Conoces algún momento? Total. Yo lo vi muy en carne propia. No, claro, ese y este. No el de Samper. No el de Samper. Esto que estamos viendo es un juego de niños comparado con el de Barco. Juego de niños. No, Barco gobernó, como lo dijo María Jimena ayer,
2 años con una enfermedad grave y no dijeron nada. No, me mola la pena. A ver, recordemos que Barco introduce el esquema gobierno-partidos de oposición. Acuérdate que en ese momento lo normal era que los directores de los medios de comunicación almorzaran en Palacio una vez a la semana. Yo lo viví muy desde que yo estaba en el tiempo, yo veía eso cotidianamente. Barco introduce una política para crear una distancia entre el Ejecutivo, los medios de comunicación y los partidos de oposición para lograr fiscalización a la tarea del gobierno. Y la reacción de toda esa gente que han sido copartícipes del gobierno fue violenta, se nos olvida, Sí, pero fue pero mucho te insisto, peor de lo que estamos viviendo ahorita. Fíjate que mucho Barco, peor. lo dice María Jimena, no lo digo yo, padeció esta enfermedad y hubo un silencio sepulcral sobre Fíjate el que la asunto. primera que lo dice es María Jimena. Mm. Cuando tú lees el libro de ella, el primer capítulo, el primer párrafo de su libro, dice: nosotros fuimos excluidos por el gobierno de Giro Barco Claro, y le declaramos la guerra y lo volvimos un gobierno malo ante la opinión pública, porque quedaron excluidos, la prensa. Y fue violenta esa reacción. Yo lo he dicho muchas veces y lo viví muy de cerca. Yo estaba escribiendo en La Prensa, que era el periódico liderado Pero el de gobierno, dueños no de la los dos. figura del presidente. Lo que yo digo es porque contra un presidente, la figura personal, familiar, íntima de un presidente, ¿tú has visto algún momento en que se haya puesto de esta manera en la picota pública día tras día? No. O sea, ¿qué sujeto puede aguantar? Yo no soy un defensor Pero a mira, ultranza de las personas. Me interesan más las ideas y la historia, digamos, de lo que estamos viviendo hoy, y la defiendo es por eso. Pero yo sí me pregunto por qué en otros momentos eso no ha primado y aquí sí. pero es que creo que estamos viendo las cosas de una manera que no corresponde a la verdad, en mi opinión. El presidente ha dicho muchas veces que no lo dejan gobernar, que tiene el gobierno, pues no el poder. Que ha sido sometido a unas críticas personales terribles. Pero brutales, o sea. Brutales, sí. Pero ¿qué tal las críticas personales que fue sometido Obama? No, pero estamos hablando de Colombia. No, y no. eso es no. otra tradición política. A ver, no, es que No, el no. presidente le gusta Sí. compararse con figuras mundiales, entonces. No, bueno, pero eso es Veamos. justo porque es una cultura política muy distinta, Bueno, y en Estados pero- Unidos eso pues hasta les hacen pruebas Bueno, de pero el toxicología. presidente le encanta compararse con figuras mundiales No, internacionales sí. de gran trascendencia. ¿Qué tal la oposición que tuvo Churchill? ¿Qué tal la oposición que tuvo Mandela? ¿Qué tuvo la oposición Pues que Mandela tuvo... estuvo en la cárcel. Bueno, sí, ¿qué tal la oposición que lo tuvo condenaron. Gandhi? ¿Qué tuvo la oposición Bueno, que tuvo Bolívar? si ¿Qué esa tuvo- es la comparación, entonces estamos ante una figura histórica pues de un valor No mucho más estoy trascendental comparando que- a Petro con ellos en ese sentido de logros ni nada. O sea, es que la excusa que acá hay una oposición violenta, bueno, es que la izquierda ejerció la oposición, a mí me llamó mucho la atención eso. La izquierda en Colombia ejerció la oposición durante décadas, pero cuando les toca gobernar, les sorprende que la oposición haga oposición Sí. sucia, o sea... La gran diferencia es que durante décadas se asesinaron miles, cientos de miles de personas de la izquierda, y aquí en este gobierno ha habido un solo asesinado por parte de las fuerzas del Estado de opositores. A ver, es que... Pero es real, pues estas son las cosas que uno es que debería- nadie está discutiendo eso. Colombia es uno de los pocos países del mundo donde un partido político completo fue eliminado a bala, que fue la Unión Patriótica. Nadie discute eso. Todo eso llevó a que triunfara Gustavo Petro como presidente de la República, sin la menor duda. Y sí, había unas críticas violentas y todo, pero yo he visto otros estadistas. Pero las formas, entonces, listo, producen rabias, emociones, debates, lo que sea, pero no producen muertos. A ver, ¿te parece que, por ejemplo, el manejo del presidente con el tema empresarial ha sido acertado? Sí, sin duda, porque yo pienso al contrario de ti, que esa clase que tú decías que estaba anquilosada en el poder Ujú. se dinamitó. Yo creo todo lo contrario. Colombia está manejada por unos grupos de poder económicos que son pocos, que son 4 o 3. Ese es el gran poder económico. Estoy de acuerdo, pero no son los que habían en los años 60 y 70. Eso, No, de acuerdo, esos sí, de en ese eso- momento esa se era mi optimizaron, tesis, pero tal vez me expliqué digamos, mal, se pero esto- reacomodaron y volvieron y son unos nuevos, Sí, digamos. pero digamos, fíjate que unos manejan
esa industria, otros de manera la política, o sea, hay que reconocer que Colombia, mira, Colombia tiene cosas que me parecen formidables y que vale la pena resaltar. Una de ellas es que es un país que ha tenido que soportar simultáneamente problemas que cualquier otro país hubiera tolerado uno de ellos y se derrumba. Colombia capotea simultáneamente narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, delincuencia, pobreza, miseria, y ha logrado mejorar, crecer, modernizarse. Capotea, pues que son 9 millones de víctimas, sí, bueno, desplazamientos, o sea, bueno, es mucho dolor, es pues lo que nos tiene hoy así. Yo no estoy desconociendo el dolor, no estoy desconociendo ni el sacrificio, pero lo que estoy reconociendo es que ha habido países que se han derrumbado con menos, lo que habla de la resiliencia de Colombia como país. Ha logrado, a pesar de todo gentes, eso, sí, claro, modernizarse, su sociedad, ampliarse, dar oportunidades. O sea, también hay que reconocer la potencia de Colombia como tal. En mi última novela yo digo eso claramente. La maldad es muy noticiosa, acapara los titulares, pero lo que prevalece en Colombia es la bondad. La potencia de la vida, como dice el presidente. Sí. De acuerdo. Y eso creo que hay que reconocerlo, porque también el discurso ha instalado una manera de decir que de verdad somos una potencia de la vida, de la bioculturalidad y del florecimiento de oportunidades que ojalá sean para todos. Yo celebro y ojalá volvamos en unos meses, cuando esto esté llegando a otro momento, a conversar. Pero celebro que hayamos podido reunirnos, intercambiar ideas y ver que somos, insisto, distintos, pero podemos estar sentados en la misma mesa, que es lo que creo que necesitamos. Me parece, estoy totalmente de acuerdo y agradezco mucho la oportunidad, y sería bueno que tuviéramos una conversación al final del gobierno para tener cada uno un balance, a ver cómo vio el resultado final, en ese momento, en qué momento estamos. Maravilloso. Juan, mil gracias por estar aquí. A ti, Juan David, muchísimas gracias, te agradezco. Y a ustedes gracias por estar aquí en esta conversación pendiente con Juan Carlos Botero. Nos vemos en la próxima conversación pendiente. Recuerden, miércoles a las 7 de la noche y domingos a las 7 de la mañana. Cada uno de esos días una conversación distinta, una conversación pendiente. No queremos tener la razón, queremos llenarnos de razones. Hasta la próxima. Gracias.